Mi nombre es María Paz López y como integrante de la Red Plax voy a estar acompañando en la coordinación del conversatorio. No quiero dejar de mencionarles tampoco que mi lugar de trabajo es la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y que allí investigo dentro de un centro de investigación que se llama CEIPI, Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, precisamente en el marco de un proyecto, un programa, donde indagamos el desarrollo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en un mundo en transformación. Antes de pasar a comentarles la temática y cómo nos vamos a organizar en este conversatorio, le voy a ceder la palabra a Gabriel Vilmes para que nos cuente un poco de qué va esta red, la Red Plax. Y Gabriel es integrante y gran promotor de esta red. También es director de la revista Ciencia, Tecnología y Política e integrante de la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, Gabriel, te cedo la palabra. Previamente les quiero pedir si alguien tiene el micrófono abierto, si por favor los podemos cerrar, así dejamos a Gabriel y lo escuchamos en internet. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Paz. ¿Se escucha bien? Bien. En primer lugar, saludarlas a todas y todos en esta actividad, pero queremos recordar que hoy, 16 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, del secuestro, tortura y desaparición de un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, perpetrado en el marco de la dictadura cívico-militar eclesiástica que asoló el país entre 1976 y 1983. A 44 años de ese crimen de lesa humanidad cometido por el terrorismo de Estado, quienes integramos la Red Plax queremos reafirmar nuestro compromiso por memoria, verdad y justicia para que los lápices sigan escribiendo. En segundo lugar, como decía María Paz, queremos presentarles más formalmente qué es la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Esta red fue creada en medio de la pandemia, en junio de este año, por un grupo de integrantes del sector científico, tecnológico y universitario nacional. La conformamos aspirando a impulsar una ciencia y una tecnología puesta y dispuesta a resolver las necesidades y problemas de nuestra sociedad para un proyecto nacional, popular, inclusivo, democrático, soberano, solidario y desde una mirada federal. En este sentido, la red tiene un claro compromiso político, pero no partidario, de modo que respeta las distintas visiones ideológicas y militancias del campo popular. Nos proponemos configurar un espacio que pueda, en primer lugar, articular a quienes compartimos la idea de actuar hoy impulsando un pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, rescatando y recuperando en proyectos y acciones concretas los aportes que fue históricamente el PLACTED, Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia. Por otro lado, participar e incidir políticamente en las decisiones que se van tomando a nivel de la gestión de los organismos de ciencia y técnica, contribuyendo con propuestas e ideas a nivel de las instancias nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, difundir a nivel nacional las ideas y autores de PLACTED, promoviendo la generación de cursos de formación, elaboración de materiales didácticos y de difusión, promoción de tesistas y becarios, realización de charlas, seminarios y conversatorios como este. Además nos proponemos integrarnos a nivel latinoamericano con otros espacios y colegas que impulsen objetivos similares, eventualmente impulsando en un futuro la creación de una red más amplia a nivel regional. En la propaganda con que acompañamos esta actividad podrán encontrar el link al documento fundacional, donde además de los aspectos que recién he mencionado, se detallan algunos aspectos organizativos. Para integrarse a esta red, solo es necesario adherir a los objetivos y modalidad organizativa y comunicarse con un integrante para que lleve la propuesta de incorporación al conjunto de los miembros. Bueno, muchas gracias y podemos, si les parece, arrancar directamente con la actividad.
Muchas gracias, Gabriel, por recordar esta fecha especial, esta coincidencia, y también por expresar el espíritu de la red, entonces, de estas palabras que nos has mencionado. Ahora, si les parece, entonces vamos a pasar a dar comienzo al conversatorio en sí mismo, que hemos dado en llamar Federalización de la Ciencia y la Tecnología, Desafíos y Oportunidades. Respecto del tema, en la red encontramos que la cuestión de la federalización es un tema muy relevante, acuciante, desafiante y actual para pensar de manera comprometida el presente y el devenir de la ciencia y la tecnología en todo el territorio argentino. Y en cuanto a la organización, lo que pensamos fue brindarles 10 minutos a cada uno de los expositores para que puedan presentar sus ideas principales sobre unos interrogantes que les hemos acercado y que en un ratito ahora se los voy a compartir a ustedes también, al resto de la audiencia. Y posteriormente a esta exposición vamos a dar lugar a una serie de preguntas y comentarios. Y finalmente, después de recolectar varios de estos comentarios y estas preguntas, vamos a ceder nuevamente la palabra a los expositores para que puedan hacer una reflexión final de cierre del conversatorio. Bien, los interrogantes que pensamos para plantearles a los expositores, a estos referentes, digamos, en la temática y que también están a cargo de la gestión de esta cuestión, que también provienen de diferentes provincias, son los siguientes. En primer lugar, es qué se entiende por federalización de la ciencia. Ahí estamos proyectando las preguntas para que puedan seguirlas. Les decía entonces qué se entiende por federalización de la ciencia, por qué la ciencia y la tecnología deberían tener un desarrollo federal, la cuestión de si la concentración en el eje Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe es un problema o una necesidad, cuál es la relación con el desarrollo regional. En segundo lugar, el siguiente conjunto de preguntas sería cuáles son las políticas que habría que desarrollar, si habría que comenzar por una equiparación de las desigualdades en términos de recursos, o más bien por una planificación territorial de las agendas basadas en demandas y necesidades de los núcleos socioproductivos estratégicos, o por pensar alguna otra alternativa. Y en tercer lugar, pensar desde qué espacios institucionales, ya sean nuevos o existentes, y con la participación de qué actores, de qué actrices y a través de qué procesos se podrían diseñar y poner en marcha estas políticas. Bien, voy a ceder la palabra primeramente a Elisa Colombo, que es doctora en física y subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCIT. Elisa, cuando quieras te escuchamos. Bueno, gracias María Paz, gracias Gabriel, buenas tardes a todos y a todas, y agradecer a esta red del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia, por esta invitación en un tema que está ocupando, obviamente, como no podría ser de otra manera, porque fue un eje de campaña del actual gobierno y también un eje de nuestra militancia, de muchos de los que veo acá en esta reunión, de muchos de nosotros a lo largo de toda nuestra vida en este campo de la ciencia y la tecnología. Digamos, yo ya soy una persona jubilada del sistema y solamente acepté estar en este lugar del ministerio porque tenía que ver con la federalización de la ciencia. No estaba en mis planes, no era algo que yo tenía previsto, ni busqué, ni estaba, digamos, tampoco preparada en un sentido que no conocía tampoco lo que hacía la Secretaría ni el Ministerio. Estaba muy lejos de este tipo de gestión nacional. Mi última acción de gestión con la ciencia y la tecnología tuvo que ver con dirigir el CONICET, el Centro Científico Tecnológico de CONICET en Tucumán. O sea que mi actividad nacional tuvo más que ver con esa relación de los CCT, entre la relación, los vínculos que establecimos a través de los distintos CCT, y vinculado también a la federalización porque justamente uno de los planteos más fuertes que hicimos a lo largo de todos esos 8 años en los que trabajé, tuvieron que ver con
lograr mayor, mayor capacidad de decisión y de cierto grado de autonomía en una institución tan jerárquica como es CONICET, en la región y poder trabajar articulando en territorio, articulando no solo con las otras universidades, cosa que ya se venía haciendo porque en la última gestión de mi control del tiempo acá, en la última gestión de Salvarezza, al frente del CONICET hubo muchas acciones que tendieron a la federalización de la ciencia. Todas acciones, como todas las acciones perfectibles, pero desde la presencia de los CCT en los espacios, la creación de los sistemas nacionales en los territorios también, el empuje, bueno, y también los CIT, por ejemplo, los Centros de Investigación y Transferencia, en zonas donde se articulaba con los gobiernos provinciales. Y bueno, y en Tucumán tuvimos una experiencia en la época en la que yo estuve al frente de CONICET y tengo entendido que siguen, de mucha articulación con las provincias, con los distintos ministerios del Ejecutivo y también con las facultades, la Universidad Nacional de Tucumán, muy fuerte, muy estrecha. De hecho, en toda esa época se crearon, pasamos de ser 6 institutos a 16 y después al poco tiempo en 20, la mayoría de doble y triple, llegamos a armar uno de triple dependencia con salud de la provincia. Bueno, menciono esto no de casualidad y también voy a mencionar otro pedacito de mi historia que tiene que ver con mi militancia en la juventud, que no abandoné en ningún momento mis ideas políticas. Yo milité en la Izquierda Nacional con Abelardo Ramos, y si algo caracterizó la lucha del Colorado Ramos fue justamente esta concepción de una patria latinoamericana que, bueno, nos marcó a muchos sectores de la izquierda argentina con un sesgo muy característico de un nacionalismo criollo, popular, auténtico, propio, y que se transmite en el caso de la ciencia y la tecnología en una mirada también a cómo trabajan los otros países, a esa articulación latinoamericana, que desde mi lugar de científica trabajamos con Uruguay, con Chile, con Brasil, con Perú, con Bolivia, o sea, creando redes de trabajo conjunto, apostando siempre a una soberanía científica y tecnológica que es un concepto que asocio estrechamente a la federalización. Bueno, hablar de federalización en un país que es tremendamente poco federal y que tiene asimetrías profundas desde hace muchísimos años, con raíces económicas, políticas, naturales también, y también con un sistema, con gobiernos provinciales y nacionales que no hemos encontrado todavía el camino para tener una buena política de federalización sostenida en el tiempo y que ayude a que no pasen este tipo de cosas de tener una provincia o una ciudad, con un PBI altísimo y otras bajos, o más que eso, con un ingreso per cápita muy bajo en algunos lugares, con problemas habitacionales tan grandes, y bueno, ¿para qué vamos a hablar? Pobreza, alimentos, etcétera, etcétera. Frente a todo esto, tenemos en este momento una gran oportunidad, porque tenemos un gobierno que desde la campaña electoral planteó la federalización como uno de sus ejes de campaña, y le puso un signo, o sea, habló de la federalización de una manera a la que yo me sumo. Para mí federalizar es arraigo. Es arraigo. Quiere decir que una persona cuando nace en un lugar se puede quedar, si quisiera, se tiene que poder quedar en ese lugar para formarse, para estudiar, para alimentarse, para tener una vida digna, para tener trabajo, para desarrollarse, para realizarse personalmente. Para mí, federalizar es arraigo. Y arraigo, y en este concepto de federalizar, con esta palabra que para mí la asocio estrechamente, la ciencia y la tecnología pueden jugar, deberían y podrían, y estamos en condiciones, porque tenemos un país con un sistema científico
fuerte a pesar de los golpes que le han dado. Creo que tenemos un sistema científico fuerte. Estamos en condiciones de que esta ciencia y la tecnología se conviertan en una herramienta fundamental para lograr estos objetivos. Tengo muchas cosas para decir, después en el diálogo tengo algunos ejemplos y cosas a las que me quiero referir, pero básicamente quiero plantear este concepto. Para mí, el tema de la federalización está íntimamente asociado a la territorialización, pero en el sentido más profundo, de articulación de las políticas, de las prioridades de los gobiernos provinciales, entendido esto como todos sus ministerios, todos sus dirigentes, con el sistema científico en territorio y también con el sistema productivo, con los sectores sociales. Para mí, federalizar, hoy, creo que ya yendo a una mirada más política, lo asocio con generar políticas en territorio y demandar a nación. O sea, para mí en este momento estamos en un momento de demandas débiles, de focalización en prioridades débiles de las provincias, salvo excepciones de articulaciones débiles entre el área de ciencia y tecnología gubernamental con el resto de los ministerios débiles, sistemas científicos también un poco, no son sistemas que trabajan en pos de objetivos comunes, que identifican fortalezas, debilidades y trabajan para eso, mucho menos la articulación entre estas dos, grandes fuerzas también lo veo como débil. O sea que para mí en este momento, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es donde yo estoy trabajando, creo que hay una propuesta y un compromiso con la federalización. Pero el camino lo tienen que marcar las provincias. Lo tenemos que marcar nosotros desde cada lugar en el que estamos. Articulando, mostrando formas buscando formas alternativas de articulación, formulando maneras en que se requieren desde estos territorios, los distintos tipos de convocatorias, por ejemplo, la manera en articular con nación también. Creo que hay un compromiso serio, formal, político, pero que no tenemos todavía los instrumentos, a pesar de que hemos intentado algunas cosas que después con detalle les voy a contar cuando tenga la posibilidad en otro momento de hablar. Estamos trabajando en muchas líneas que tienen que ver con encontrar caminos alternativos desde el lugar que estamos. Pero lo primero para mí, o sea, lo que va a enriquecer estas propuestas y le van a dar sentido y todo, es a través de la posibilidad de que nosotros logremos articular también las provincias con las regiones, también las provincias con otras provincias a través de temas sectoriales o productivos o de interés en las que puedan aportar distintas regiones, como puede ser una cadena de producción o una mirada sobre el tema energético, pero desde el Ministerio estamos haciendo, pongo como ejemplo la última convocatoria que le hemos llamado de articulación y fortalecimiento federal, que de todas maneras ha recibido críticas, por supuesto. Somos un sector muy atento a señalar muchas veces todo lo que no anda bien, pero bueno, fue una convocatoria que tuvo un sentido diferente. ¿Estoy en tiempo? Perdón que te interrumpa. Sí, ya estamos sobre los 10 minutos. Bueno, después lo tomo el ejemplo en otro momento. No era... Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy interesante la intervención, lo que nos has compartido, sobre todo esta idea de arraigo que planteás. Vamos a dar ahora lugar a la palabra de Luz Marina Lardone, que es doctora en estudios de la sociedad y la cultura e integrante del directorio del CONICET en representación de las provincias. Luz, te escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. En principio, muchísimas gracias María Paz, Gabriel, Rolando, y en nombre de ustedes a la red, a Elisa, mi subsecretaria,
nuestra líder en el Consejo Federal, donde lo integramos todas las provincias. Así que muchísimas gracias por la invitación. La verdad que cuando recibí las preguntas dije, ¿cómo dar respuesta o cómo contribuir con pequeños aportes a pensarnos, ¿no? A pensarnos todos juntos, todas juntas, y desde nuestras realidades territoriales, políticas y también geopolíticas, diría yo. Entonces, lo que de alguna manera quiero compartirles son reflexiones, algunas afirmaciones que propongo, pero también la posibilidad de generar nuevas preguntas, ¿no? Nuevos interrogantes, si cabe el concepto de nuevo, porque hay algunos que, como decía Elisa, no llevan años, llevan siglos, por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, para hablar de federalización de las ciencias y las tecnologías, primero quisiera referirme como a lo que entiendo serían como distintas dimensiones que pueden ayudar, digamos, a la densidad teórica que de por sí o per se nos propone el concepto de la federalización, ¿no? De una manera somera, voy a concentrarme básicamente para hablar de federalización en lo que es la geohistoria, la geoepistemología y la geopolítica del conocimiento. Esos son someramente los tres ejes, digamos, que me interesa proponer. Desde la geohistoria, también lo decía Elisa al inicio, no es novedad que América Latina ha sido y es un continente con profundas desigualdades, con profundas asimetrías, históricamente construidas, ¿no? Por ahí, digamos, la idea de deconstruirnos, de pensarnos, de repensarnos desde la historia, nos sirve no solo para entender el presente, sino básicamente, y que creo que en esto coincidimos absolutamente con los objetivos de la red, es pensarnos hacia el futuro y cómo construimos entre todos y todas este futuro, ¿no? Entonces, estas asimetrías históricamente construidas no solo en lo que tiene que ver con la producción y la gestión de los conocimientos científicos y tecnológicos, y incorporo el concepto de gestión de los conocimientos, no solo la parte de la producción. Ahora bien, entiendo y también adhiero a algo que oportunamente propusieron teóricos de lo que se entiende como el giro decolonial o el giro epistemológico, como Catherine Walsh, donde, o quien ha dicho o ha propuesto que desde los tiempos de la colonia hasta los momentos actuales en América Latina, el conocimiento ha sido siempre un campo de lucha y tensión, y que dentro de ese campo están en juego las diferentes representaciones, versiones de la verdad, de la realidad, de los saberes que construyen esas verdades y a su vez de la legitimidad o la validez que tienen en relación o en intersección con los asuntos del poder. Entonces, si bien por un lado es correcto afirmar que hay desigualdades y asimetrías que han sido en algunos casos interiorizadas y por ello a veces no cuestionadas, también en el otro extremo podemos mencionar que hay otras desigualdades y asimetrías que no solo han sido profundamente abordadas, estudiadas desde perspectivas críticas incluso, sino que también se ha intentado darle algún tipo de solución, de abordaje y con acciones concretas también, como lo mencionaba Elisa. En el medio de esas dos polaridades que para nada se autoexcluyen o se repelen, podríamos situar el concepto de la federalización, ¿no? Por un lado, con largo tiempo de haber sido problematizado, con largo tiempo de haber sido abordado desde posiciones críticas, lo decía Gabriel, que parte de la red recuperaba incluso esos objetivos. Ahora, cuando traemos de nuevo el concepto la problematización de la federalización y intentamos cruzar con otros aspectos que van más allá de lo que yo entiendo, podríamos sintetizarlo en inversiones y recursos humanos, ¿no? Infraestructura o capital material y capital simbólico, y a su vez agregamos a todo esto las agendas públicas de todo tipo en ciencia y tecnología, la verdad que es cuando empezamos a ponerle contenido a al menos tres conceptos
que hoy por hoy lo usamos de manera bastante recurrente, pero que no siempre logramos darle contenido. ¿De qué estoy hablando? De lo complejo, de lo diverso y de lo que implica desafíos, ¿no? 3 palabras que muchas veces ante semejantes problemáticas pareciera que las reduce. Entonces, me parece que el desafío pasa precisamente por ponerle contenido, ponerle significado a la federalización en el marco de las tensiones que generan en la actualidad. Decía al inicio que iba a proponer desde la geohistoria y de alguna manera somera, esta era un poco la invitación. Ahora, ¿qué relación tiene este enfoque geohistórico con lo geopolítico y con la federalización en general? Y acá vienen algunas preguntas, digamos, que me interesaba también poner en común. ¿Dialogan la geopolítica con la geoepistemología? ¿No? En relación a la federalización, siempre. ¿Lo han hecho? Y si lo han hecho, ¿cuáles han sido esos resultados? ¿Cuál sería el ejercicio de la deconstrucción de ese diálogo? ¿Puede hablarse? Podríamos hablar de lo que es, por un lado, la reproducción circular de prácticas que hacen tanto a la producción como a la gestión de los conocimientos científicos tecnológicos y asociado eso a una concentración territorial, como proponían las preguntas, si son necesarios los ejes, cómo vemos, digamos, esta concentración geopolítica de los recursos diversos, digamos, de lo que hace a la ciencia y a la tecnología. Entonces, desde la geohistoria, permítanme una afirmación. No hubo modernidad sin colonialidad. Y eso para traerlo a nuestros tiempos. Entonces, Mignolo, que era el que decía que el conocimiento como la economía se organizaban mediante centros de poder y regiones subalternas, a mí la verdad que me invita a pensar en la actualidad y desde mi lugar en el mundo, cómo está distribuido, por un lado, el conocimiento y qué relación tiene, en ese sentido, desde un punto geopolítico, con la economía. Para Mignolo, la lógica de la colonialidad operaba y opera en diferentes dominios, ¿no? Tanto en lo político como en lo económico, pero también, y esto es lo que me interesa traer, en lo subjetivo y en lo epistémico. Entonces, cuando uno mira o ve semejante articulación, que hunde sus raíces en el siglo XVI, pareciera que ese control, digamos, se perpetúa hoy, no solo muchas veces en lo económico, asociado de alguna manera al mundo de la finanza, sino también en el control de los conocimientos, cómo lo económico encuentra estos vínculos que permiten un cierto abordaje por el control de los conocimientos. Hacia la federalización, entiendo que sí, pero lo estoy proponiendo como una invitación a pensarlo. Ahora bien, con respecto a la geoepistemología, que era el otro punto, para abordar la federalización, yo creo que hay un acuerdo que es como básico que podríamos hacer, que no podemos entenderla como exclusivamente, digamos, como un epifenómeno de la economía, sino que tiene que ver con ambos elementos, tanto con la producción y gestión del conocimiento, valga lo epistémico, como con lo económico, donde parecieran que se articulan, y esto siempre bajo el paraguas de la federalización, en una misma matriz de poder, otrora matriz colonial. Hoy tenemos que ver de qué estamos hablando, ¿no? Pero podríamos estar pensando en que esta relación que en algún momento se propuso de centros y periferias de conocimiento no estaría hoy desencajando, sino resignificándose. Podría tal vez pensarse que hay una resignificación de múltiples centros y múltiples periferias de producción de conocimiento y que eso de alguna manera o de otra termina impactando sobre la federalización. Segunda afirmación entonces, podríamos decir que no hay centros sin periferias y viceversa. A su vez, cuando hablamos de la federalización, pareciera que asistimos a movimientos hipervinculantes, ¿no? En donde por un lado juega la concentración, por el otro la desconcentración, la centralización, la descentralización, un poco esto que también planteaba Elisa al inicio, ¿no? Hay en cada una de estas cosas que estoy diciendo una densidad teórica muy, muy importante que no podemos resumirlo en 10 minutos,
pero de vuelta es una invitación a pensarnos, no solo desde el concepto, sino desde esas interrelaciones o de esas lógicas. Y una pregunta, por ejemplo, que también surge en este marco de empezar a poner como distintas dimensiones y hacerlas jugar de manera interrelacionada, yo me preguntaba cómo pensar lógicas singulares que no sean homogéneas para realidades que son heterogéneas, que son plurales, que son diversas, ¿no? Elisa planteaba el diseño de herramientas, de instrumentos. Bueno, ahora ya casi al finalizar, por ahí tengo algunas propuestas que van en la misma línea de lo que proponía Elisa, ¿no? Entonces acá haría una tercera afirmación que uno podría decir que, dado todo este cuadro, pareciera que no hay desarrollo sustentable sin federalización, ¿no? Ahora bien, tampoco habría ya estoy terminando, ¿eh? Sí, para avisarte eso, que ya estamos en los 10 minutos. Tampoco hay federalización con subalternización epistémica, y esto es hacia el interior de los territorios, ¿no? Entonces ahí hay una invitación a pensarnos en qué lugar, en qué tablero, bajo qué relaciones de poder queremos y podemos estar. Ahora, la federalización se construye y nosotros, en tanto actrices y actores, tenemos mucho para decir. Se demanda, pero también se construye. Y acá la propuesta tiene distintos abordajes. Por un lado, un gran acuerdo nacional. Por el otro, el hecho de repensar las regionalizaciones. Las regionalizaciones no pueden seguir atadas a los recursos naturales o a los recursos materiales. Hay que mirar desde otra perspectiva, hay que abordar desde otra perspectiva. Hay que apelar a la cooperancia y a la interacción con la gobernanza multinivel. Hay que llenar de concepto el contenido de red y avanzar hacia lo que entiendo puede ser un concepto de innovación abierta. Y por último, asociar indefectiblemente la federalización a la decolonización epistémica, a la importancia de la soberanía científico-tecnológica y fundamentalmente a la transformación social y productiva de nuestro territorio, nuestro país, con perspectiva geopolítica y con perspectiva de género. Esa es un poco la invitación que quería compartirles. Muchas gracias, Luz. Muy interesante todos los conceptos que nos has transmitido y toda la invitación que has hecho a pensar estas nuevas cuestiones. Ahora vamos a dar la palabra a Marisa Sensabela, que es doctora en Letras Modernas y directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste. Marisa, te cedo la palabra entonces. Gracias, María Paz. Gracias a todos los integrantes de la red, a Rolando por esta invitación a dialogar con ustedes. Realmente coincido plenamente con todo lo dicho por Elisa y por Luz. Y bueno, espero poder seguir con este razonamiento yendo a temas más prosaicos de la gestión de la federalización. Para mí el término federalización es un término complejo y soy lingüista, ¿no es cierto? Entonces yo siempre voy a pensar que todo lo que implique prácticas sociales va a depender, el objeto se va a crear a partir del punto de vista. Quienes han leído Saussure se van a acordar de esa famosa expresión. Entonces, con el término federalización, lo que tenemos a veces o corremos el riesgo es considerarla como una suerte de hipóstasis, ¿no es cierto? Considerar que la federalización, que en realidad es un conjunto de prácticas que se desarrollan por distintos actores que están en disputa entre sí, ¿no es cierto?, pueda ser considerada la federalización como un objeto o como un organismo vivo que es fuerte o débil, que es amplia o restringida, ¿no es cierto? Ese tipo de conceptos globales a veces nos pierden un poco en qué significa la federalización, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría aportar ahora quizás 3 planos en los que podríamos hablar de federalización de la ciencia y de la tecnología. Uno de ellos tiene que ver con los dominios o los lugares que representan tipos de relaciones sociales, ¿no?, en distintos organismos. Y la federalización la tendríamos que ver
en dos planos, o la tendríamos que pensar entre el plano intrainstitucional y el interinstitucional. Ese sería lo que yo llamo el dominio, ¿no? Luego tendríamos otra dupla, que sería el plano de la gobernanza, ¿no? Federalización decidida desde los centros y desde los directorios y desde las presidencias de los organismos de ciencia y técnica, o una federalización pensada a través de de caminos pautados y mejorados, ¿no es cierto?, a través del tiempo, en cuanto a cómo se toman las decisiones, ¿no? Dando cuenta de una gobernanza que escucha mucho más a los actores involucrados. Y la tercera dupla de conceptos, que yo llamaría el plano de la autonomía, ¿no es cierto?, tiene que ver con entender la federalización como una desconcentración o descentralización de los recursos, de la infraestructura, de los recursos humanos, o una federalización que dé pie a una autonomía, es decir, a una toma de decisiones muy importante dentro de cada uno de los organismos de ciencia y técnica. Y considero, sí, por supuesto, de manera muy rápida, ¿no?, pero considero que estas tres duplas de conceptos pueden intercambiarse entre sí, ¿no es cierto?, que puede haber buenas gobernanzas, pero sin pensar en autonomías federales, ¿no? Y que pensar en estos términos nos ayuda un poco, en el sentido, como decía Luz recién, a empezar a tener instrumentos de gestión que nos permitan horadar ese pensamiento colonial que está inserto en todos los organismos de ciencia y técnica en los que trabajamos, porque nadie va a estar en contra discursivamente, verbalmente, ¿no es cierto?, conceptualmente, con asegurar una gobernanza de mayor calidad, pero luego la toma de decisiones se hace desde un plano de no autonomía, ¿no es cierto?, de no autonomía de las regiones, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta mucho imprimir, impactar en el CONICET o en las universidades o en los organismos en los que trabajamos, ¿no es cierto? ¿Por qué la ciencia y la tecnología debería tener un desarrollo federal? Para mí la respuesta es muy clara, es una cuestión de equidad, ¿no es cierto? Tenemos que hacer organismos de ciencia y tecnología que desarrollen políticas de mayor equidad. No están dadas las condiciones para que con los mismos criterios de evaluación, de promoción y de inversión en infraestructura y en equipamiento, las regiones más postergadas alcancen en algún momento los niveles que tienen las regiones más densas o con más capacidad de recursos humanos y de infraestructura y equipamiento. Para eso tiene que haber políticas concretas. Hemos estado pensando ya desde hace un tiempo con un grupo de colegas este tema dentro de CONICET y los números de esa centralización, la distribución de los recursos humanos, todo da la pauta que las áreas que tienen o las regiones que tienen menos recursos humanos, como el NOA y el NEA particularmente, que es donde yo estoy, ¿no es cierto?, no va a salir adelante si no tiene políticas dirigidas expresamente para superar esa falta de equidad en el sistema, ¿no es cierto? Ahora bien, para superar esa falta de equidad necesitamos de alguna manera deconstruir todo ese pensamiento colonial que tenemos inserto tanto los que están dentro de las áreas de dirección más concentradas como en las mismas regiones, porque tenemos que cuestionar una serie de privilegios que se encuentran naturalizados, ¿no? Y en ese sentido, sí, la concentración es un problema a resolver, pero es un problema a resolver que tenemos que encarar dentro de los organismos, porque si no se plantea una lucha de, los de las regiones quieren tener más, se sienten con derechos a tener más recursos, pero no tienen una producción o una performance o un estilo de trabajo que sea equivalente. Por lo tanto, no es esto que parece tan sencillo y que debiera guiar una política en ciencia y tecnología en el momento concreto de evaluaciones, en el momento concreto de la distribución de
de los recursos no es tomado en cuenta. Entonces hay ese trabajo, creo que tenemos que ponerlo en palabras y encontrar esos conceptos con los que podamos ir generando instrumentos de gestión que habiliten a esta reflexión, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esas políticas, me da la impresión que es visualizar estos problemas, ponerlos en palabras y comprometerse a solucionarlos. Es decir, nuestras autoridades en los organismos de ciencia y técnica deben poder identificar esos problemas y además comprometerse a solucionarlos. Creo que la primera parte, o sea, la visualización, empezamos a transitar ese camino. La decisión política de comprometerse a solucionarlos lleva bastante más trabajo, ¿no es cierto? Luego habrá que decidir qué políticas, ¿no es cierto?, qué políticas son las que se toman en cuenta para una desconcentración y para ir generando autonomía, pero también es absolutamente necesario que no solamente como proyecto de país, sino como proyecto de organismo de ciencia y técnica, tengamos algún tipo de enraizamiento, es decir, con ciertos proyectos de desarrollo social y productivo nacional y regional. Es decir, acá también se entrecruzan otra serie de imaginarios que tienen que ver con la federalización y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con lo que es la tecnología de punta y de identificar a veces lo estratégico con la tecnología de punta, cuando muchas veces, o por lo menos es lo que yo pienso, lo estratégico es solucionar graves problemas que generan mucha desigualdad de todo tipo en la población, ¿no es cierto?, y que no se abordan, porque en algún punto, en todos estos discursos, esa distinción se borra. No la podemos poner en palabras, no la podemos fijar en un instrumento de gestión que nos vaya llevando paso a paso a pensarlo. Entonces, si los organismos del Estado no están decididos en enraizarse con un proyecto político donde la ciencia y la tecnología esté a favor de los sectores más desfavorecidos, ¿no es cierto?, siempre los discursos, digamos, de la tecnología, cientificistas y tecnologicistas, nos van a atrapar, ¿no? Y organismos como el CONICET, ¿no es cierto?, o algunos desarrollos en las universidades son particularmente víctimas, digamos, somos todos víctimas de estos discursos cientificistas que nos parecen muy lindos, pero que en definitiva no están al servicio del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto?, que son quienes sostienen nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, ese Estado y ese organismo de ciencia y tecnología, sea cual fuere, debe tener también selectividad, autonomía en la decisión y también enraizamiento en qué es lo que quiere hacer. Bueno, y después viene el tema, ¿no es cierto?, de la federalización en el sentido de como decías vos, Elisa, de cómo se insertan acá las provincias, ¿no? Y ahí también es un tema que hay que ir construyéndolo, esa gobernanza hay que construirla, y hay que construir dentro de los organismos espacios de discusión donde esos proyectos estratégicos se empiezan a definir. Ojalá con una perspectiva de política de Estado que nos supere a todos como funcionarios coyunturales, ¿no es cierto?, pero también una relación adulta y de disputa, en el buen sentido de la palabra, con los gobiernos provinciales, ¿no es cierto?, con universidades, porque también es problemático el decir la federalización es lo que necesitan las provincias en el sentido de lo que si los gobernantes provinciales en determinado momento histórico dicen que es lo estratégico. ¿Ah? Es decir, esto que tenemos. Ya está. Sí, perfecto. O sea, hablar un poco más de esa relación que es problemática y difícil con las provincias y cómo trabajamos el tema de la factibilidad del aporte de la ciencia y tecnología para que no sea
colonial al interior de nuestros organismos. Es decir, CONICET, por ejemplo, tiene mucho para dar en muchas provincias, pero debe o no debe incorporar a los recursos humanos que tienen las regiones donde se necesitan esas innovaciones. Bueno, dejo aquí. Muchas gracias, Marisa, por todos los aportes que has realizado. Vamos a ceder ahora la palabra a Marcelo Ruiz, que es doctor en matemáticas, docente investigador de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también es integrante de la red PLACS. Marcelo, todo tuyo. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias María Paz, gracias Gabriel, gracias Rolo. Bueno, gracias a mis compañeros y compañeros de la red. El empuje de Gabriel es sistemático y permanente. Así que, bueno, doblemente gracias. Veo a muchas compañeras y compañeros aquí presentes con quienes hemos realizado varias actividades y construcciones comunes a lo largo de la historia. En relación a la primera pregunta que se pensó de la red, que es qué se entiende por federalización de la ciencia, y yo ahí quisiera mencionar que el término federalización, en el contexto de ciencia y tecnología, tiene, como bien lo han marcado las expositoras, Marisa, Luz y Elisa, tiene una semántica muy amplia y recoge políticas y debates muy diversos. Hay un investigador, docente investigador, Andrés Niembro, de la Universidad Nacional de Río Negro, que en un reciente artículo publicado en la revista Ciencia, Tecnología y Política, analiza historia y presente de dos tipos de concepciones de federalización. Una, la más tradicional, afirma él, que es la concebida como desconcentración, que tiene como objetivo una redistribución regional de los recursos con vistas a una mayor equidad territorial. Y por otro lado, la federalización como descentralización, de corte más institucional, y que puede albergar, por ejemplo, la desconcentración organizacional. Por ejemplo, la descentralización de funciones en los ST, en CONICET, por ejemplo. Yo agregaría que la federalización cobra sentido también como una instancia o movimiento a favor de la democratización del conocimiento científico y tecnológico, como lo definían Sara Rieti y Alicia Mazzarini. Y si concebimos al territorio como un lugar de apropiación simbólica y material, y por lo tanto un escenario contradictorio de luchas democratizantes, como dice el compañero brasilero Axelrad, entonces la federalización se puede entender como el conjunto de procesos de participación crítica de la comunidad. ¿Y en qué? En la toma de decisiones públicas en ciencia y tecnología en escenarios territoriales locales. Entonces pongo el acento en territorio y en local. Entonces, así concebida la federalización, se abren escenarios de tensión entre lo estatal, lo público y lo comunitario. Son tres dimensiones irreductibles unas a otras y que se articulan y se contradicen. Demandas y contradicciones con su necesaria síntesis entre un Estado nacional que garantice el sostenimiento del sistema de ciencia y técnica, por un lado, y las expresiones y demandas de las comunidades en los territorios locales, en el sentido que lo planteaba Elisa. Entonces es importante enfatizar que la importancia decisiva del rol del Estado Nacional, ya que las crisis económico-sociales en los países de la periferia siempre territorializan una conflictividad cuyos principios están fuera de lo local, en la desigualdad social mundial y en la globalización estructural de esa desigualdad. Y frente a las otras preguntas, o frente a los otros dos grupos de preguntas respecto de las políticas, cuáles habría que desarrollar y desde qué espacios institucionales, con qué actores y actrices, y a través de qué procesos, voy a intentar identificar muy esquemática y muy brevemente dispositivos institucionales, políticas y sujetos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en relación a la municipalización en clave de proyecto nacional. Roberto Salvares, actual ministro de Ciencias,
él menciona que el COFECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, es un organismo a fortalecer. Yo comparto esa afirmación. Y aquí entonces podría cobrar un rol importante la articulación de las políticas nacionales con las provinciales en clave de municipalización de las agendas en ciencia y tecnología. Los municipios y los territorios, en el sentido definido anteriormente, sostienen una relación de proximidad más que propicia. No óptima, pero más que propicia. Ahora bien, al mismo tiempo pensemos que en general no hay espacios institucionales locales, municipales, en donde la ciencia y la tecnología puedan ser claramente identificables como agendas de Estado local. Otro núcleo, la investigación en el sistema de educación superior. Pensando siempre en relación a la federalización y la democratización del conocimiento. Las universidades nacionales y los institutos de formación docente pueden jugar un rol fundamental, lo hacen, pueden jugar un rol fundamental en el proceso de federalización, definiendo, creando y o potenciando escenarios comunes de investigación que articulen las jurisdicciones nacionales y provinciales. Y existen importantes experiencias. Por ejemplo, los proyectos mixtos integrados que ponen énfasis en la investigación como una estrategia de colaboración horizontal entre ambos sistemas. Entonces hay una definición, estoy poniendo el acento en dispositivos institucionales, pero también en sujetos. Estoy pensando en determinados sectores de las trabajadoras y trabajadores de la educación que en general no forman parte de manera fuerte en determinados programas de investigación, en el sistema de investigación nacional. Otro núcleo, estados y movimientos sociales, son organismos como INTI o INTA, a modo de ejemplo. Las articulaciones entre Estado, territorio y las organizaciones cobra especial relevancia. Esto que es obvio, pero no es simple luego de construir. Y solo a modo de ejemplo, en torno a la agricultura familiar, no hay posibilidad de trazar una producción en ciencia y tecnología que la potencie sin esa instancia comunitaria organizada, participando en la toma de decisiones de qué tecnología y bajo qué uso se puede desarrollar este tipo de agricultura que está jugando un rol tan importante en el contexto actual de la pandemia. Entonces aquí podemos identificar sujetos colectivos. Otro ejemplo en relación a la gestión integral de residuos domiciliarios, por ejemplo. Problema muy importante en muchas provincias, en especial en Córdoba. Entonces ahí la coordinación entre el Estado municipal con las cooperativas de trabajo, las recuperadoras y recuperadores, y las universidades pueden aportar a la resolución de un problema socioambiental importante y que requiere además de la gestión comunitaria de la tecnología para la clasificación, el reciclado, en general el agregado de valor, etc. Y para cerrar, un último núcleo que tiene que ver con disciplinas y sujetos colectivos subalternizados, que recién tanto Marisa como Luz mencionaron. En el contexto actual de la pandemia, se ha revalorizado el rol de diversas profesiones y disciplinas muy periferizadas en contextos de normalidad, como son, por ejemplo, la enfermería y la kinesiología, entre otras. Entonces, contar con programas de formación e investigación destinados a esos grupos aparece como una doble necesidad, de resarcimiento por un lado y de formas de solución de un problema importante desde el punto de vista social, de la salud, el del bienestar de la población. Entonces, la relación entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las universidades nacionales, del cual forman parte, los hospitales municipales y provinciales, conforman un escenario institucional adecuado al menos para revertir esa situación de subalternización de disciplina, pero que también es de trabajadoras y de trabajadores y de los problemas incluso que ellos abordan y solucionan. Pensemos que en muchas instancias hospitalarias los ámbitos de formación e investigación o son inexistentes o son escasamente desarrolladas. Y la pandemia los puso en evidencia. Bueno, esta lista podría completarse. Lo importante es que esas agendas puedan ser identificadas en conjunto con la comunidad y desde la voluntad de un Estado que puje a favor de alcanzar mayores niveles de soberanía y autonomía tecnológica, geopolítica y económica, sin los cuales el término federalización corre el riesgo de convertirse en un significante vacío y por ende perder potencia transformadora o, como afirmaba Marisa, puede ser hipostasiado.
o peor aún, de ser recapturado por la perspectiva neoliberal que se encuentra en las antípodas de los procesos de democratización. Bueno, estas son algunas de las propuestas de debate en torno a la federalización, concebido el término como un analizador. Y las respuestas a estas problemáticas específicas, desde nuestra perspectiva, deben anclarse en el ejercicio colectivo de un pensamiento latinoamericano, emancipatorio en ciencia y tecnología, como lo han mencionado mis compañeras, y tal como lo propone la Red Plax. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Marcelo, muchas gracias por tu intervención, muy interesante también. Damos por finalizada entonces las exposiciones que han sido realmente muy enriquecedoras y han abierto a nuevas dimensiones de análisis y de discusión. Ahora vamos a dar lugar a preguntas, así que quienes quieran intervenir haciendo un comentario, una pregunta, lo que sea, se pueden ir anotando en el chat y les voy cediendo la palabra. Por lo que Alejandra quería hacer un comentario, no sé si ya estará disponible. Si no, María José, ¿te parece hacer tu comentario? María José. Buenas tardes. Ahí está. A ver, las desigualdades territoriales en Argentina son visibles en muchas esferas y sobre todo la ciencia de la tecnología, donde el 75% de la I+D se dirige a 3 provincias de la zona núcleo. Incluso la última convocatoria del MinSIT de articulación y fortalecimiento federal otorgó al final 50 proyectos a la provincia de Buenos Aires, uno a Santa Cruz, uno a Formosa y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo balancear y disminuir concretamente las desigualdades territoriales? Esa es mi pregunta. Perfecto, María José, muchas gracias. Seguimos con Muad, me aparece como aquí en el chat. No sabía cómo aparecía, soy yo. Marcelo Miller, soy de la Universidad de La Plata. Pido disculpas porque, bueno, lo que voy a plantear está un poco alejado del enfoque teórico de todo lo que se estuvo hablando acá, pero tampoco podría hablarlo en ese marco porque, bueno, soy astrónomo, o sea que tampoco tengo ese background. Voy a hablar un poco del lugar que me toca, que formo parte de un grupo de personas jóvenes, investigadores como yo, o sea, soy investigador independiente de CONICET, que tenemos ganas de realmente federalizar lo que hacemos, tenemos ganas de movernos, pero nos encontramos con un problema que más allá de los problemas teóricos que hablaron acá, hay problemas prácticos muy sencillos que de solucionarse mejorarían bastante la situación, que es una de las cosas que falta son espacios de contacto para que personas que tengan proyectos de federalización, de poder llevar adelante esos vínculos, salteándose la enorme burocracia del sistema, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay lugares de contacto a donde acercar proyectos, donde discutir proyectos. Entonces, si ese tipo de caminos se abrieran, donde uno pudiese acercarse al ministerio o a CONICET, acercando los proyectos de federalización, por ejemplo, para mover determinadas unidades de investigación a otros lugares, de manera tal que CONICET o el ministerio establecieran los vínculos con los municipios o con las universidades, porque el problema es que nosotros intentamos hacerlo por nuestra parte y claramente no somos interlocutores válidos para esas instituciones. Entonces necesitamos el apoyo del ministerio o del CONICET, y para eso es necesario tener los contactos, porque si uno no está en capital, es muy difícil llegar allá. Entonces, lo que está faltando son esos espacios de contacto, me parece, por sobre todo ese problema práctico es el que nosotros notamos. Perfecto, gracias Marcelo. Vuelvo a reiterar esta idea de que recolectamos varias intervenciones y luego cedemos la palabra nuevamente a los expositores para que hagan una reflexión en conjunto de todas las cosas que vayan surgiendo, ¿sí? Le cedo la palabra ahora a Alejandra. ¿Estás por ahí? Alejandra Corstange. No sé si estoy diciendo bien tu apellido. Sí, correcto. ¿Me escuchan? Hola. Disculpe que justo tuve que bajar cuando había pedido la palabra. Bueno, primero muchísimas gracias por estos espacios de discusión de lo que es lo federal, que me parece que son realmente muy necesarios porque, bueno, nos ha sorprendido un gobierno nacional interesado en la federalización del país y nos encontramos como que todavía no está muy claro qué es lo que queremos, me parece a mí. Así que mi pregunta para todos es si no necesitamos antes tener en claro qué es la federalización, antes de llegar a la federalización de la ciencia, ¿no? Ahí un poquito lo plantearon ya Marcelo Ruiz, como una mirada un poco más histórica, ¿no? Porque el federalismo
con el cual se plantearon las bases del país, no sé si es el mismo federalismo que estamos pensando hoy, ¿no? El del siglo XIX y el del siglo XXI probablemente sean cosas diferentes, porque el país ya tiene una matriz económica y cultural diferente. Pero me parece que falta esa discusión, entonces a veces no sabemos si la disputa es por recursos, si la disputa es por descentralizar, si la disputa es por poder. Sí tengo en claro y coincido con Elisa en que el arraigo es muy importante, o sea, la posibilidad de poder a quedarte a vivir en el lugar que elegiste, pero hoy la gente se mueve mucho también y por ahí quiere moverse. Y por otro lado, los ejemplos que hubo, porque hubo ejemplos de descentralización de la ciencia, fueron bastante lentos y dificultosos porque no hay en el imaginario de la gente todavía, me parece, y por eso me pregunto, ¿qué es la federalización? Un concepto claro de por qué deberíamos descentralizar, por qué deberíamos irnos a vivir a Jujuy, irnos a vivir a Catamarca, ¿no? Aquellos que están concentrados hoy en el núcleo urbano de lo que es AMBA, Córdoba y Santa Fe, que es donde está la mayor parte de la ciencia argentina. Así que bueno, un poco eso. Mi pregunta es si no tenemos que retroceder un poquito todavía antes, porque desde la ciencia no creo que podamos federalizar lo que no está federalizado en el ámbito mayor de la política argentina. Eso es. Perfecto, muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Alberto Keitelman. Alberto, ¿estás por ahí? Bueno, tal vez lo... Ahí está. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Gabriel, el impulsor y gestionador de esta importante iniciativa del PLACTED a nivel nacional y ojalá latinoamericano, por la amable invitación. Yendo a los comentarios y preguntas que suscitan las intervenciones anteriores, yo quisiera bajar un poco al plano práctico lo suscitado en torno al federalismo. Una de las cuestiones que se habló acá es el tema del arraigo. El arraigo no significa solamente que se desarrollen los centros regionales con la posibilidad de poder permanecer con grupos que tengan una masa crítica y una producción de conocimientos crítica, sino porque en realidad el problema del arraigo excede a lo que es la provincialización, sino que excede y largamente a eso, porque pasa esto a nivel nacional con los investigadores y becarios y postdoctorandos, etcétera, del AMBA, de Santa Fe y de Rosario. Es decir, en el marco de la globalización, la producción de recursos humanos y de conocimientos son apropiados una vez que la inversión se ha hecho en nuestro país por los grandes centros, que son los que dominan toda la producción global de conocimientos aplicables y que por lo tanto sería muy limitado plantearlo en términos de consolidar grupos en el interior, sino el para qué. Y en ese sentido, justamente, estamos en el marco de reivindicar el pensamiento latinoamericano, que en sus fundadores, Amílcar Herrera, Sábato, Oscar Barsaski, han señalado esta cuestión que tiene que estar presente a mi entender, en lo que planteemos en torno del fortalecimiento regional. Y en torno a eso, y ahora sí voy al pedido de comentario a los expositores, es qué planteos ustedes ven para poder desarrollar, por un lado, los que son los CIT regionales y los CCT regionales que actualmente existen,
y cómo articular esos centros de investigación tecnológica y los centros de concentración tecnológica junto a el aparato productivo a través del Estado, es decir, a través de los ministerios de Economía y Producción. Si no hay un esfuerzo de articulación con esa planificación que necesariamente tiene que venir o hay que pedir del Estado Nacional, y esto por supuesto que depende de una planificación a nivel nacional, es imposible plantear una regionalización en el sentido y una federalización en el sentido del PLACTED. Entonces, la pregunta es cómo o qué propuestas harían para que jueguen un rol los CIT y los ST que pertenecen al CONICET con el resto de la conducción de una política diferente a nivel nacional. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Ahora escuchamos a Rolando González José. Bueno, ¿cómo les va? No, mira, no abundemos. Mi pregunta está perfectamente subsumida en lo que acaba de preguntar Alberto y en el comentario de Alejandra más temprano. Yo creo que en la medida en que el capital más valioso de conseguir en el sistema científico, no solo el nuestro, sino en cualquiera, que es el conjunto de humanos pensando todos los días en problemas científicos, en clave científica, eso es lo que más le cuesta conseguir a una nación subdesarrollada como la nuestra. Entonces, en la medida en que eso no se desplace, las lógicas inerciales que hoy no son todos los federales que nosotros quisiéramos o todos los desconcentrados que nosotros quisiéramos, van a seguir reproduciendo el modelo de concentración. Entonces, creo que Alejandra dio en la tecla ahí al plantear que es el grupo humano el que tiene que moverse y como un efecto dominó, todo lo demás va a venir a continuación. Entonces, mi comentario y mi pregunta va exactamente en la misma línea que el de Alejandra y también en lo que acaba de preguntar Alberto. Nada más. Perfecto, gracias Rolando. Ahora le voy a ceder la palabra a las dos últimas intervenciones porque se han abierto varios temas, así tenemos la posibilidad de escuchar la respuesta de los expositores. Silvia Lomascolo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Tucumán y bueno, me pareció muy interesante la definición de Elisa del arraigo, ¿no? La federalización como el arraigo. Yo creo que en el pasado ha habido algunas políticas de federalización del CONICET. Hablo desde el CONICET porque de ahí pertenezco, ¿no? Y bueno, algunas me parece que han funcionado bien, por ejemplo, como la creación de los CCTs. Ahí hemos tenido nosotros de directora Elisa un excelente ejemplo de los convenios con el gobierno local, identificando temáticas prioritarias regionales. Y bueno, yo creo que por ese lado, por la vacancia temática es por donde tiene que ir el tema de la federalización. Porque ha habido otras políticas, por ejemplo, de las vacancias geográficas, ¿no? Donde se ha puesto énfasis en lugares donde había pocos investigadores y se mandaba, digamos, se facilitaba la entrada a carrera de investigadores y si iban a estos lugares donde había vacante, ¿no? Y yo creo que mandar investigadores e investigadoras asistentes a estos lugares donde hay muy poca gente, poco equipo de trabajo desarrollado, es mandarlos a Siberia con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Cuán productivo eso es en el corto y mediano plazo, no sabría decirlo, me parece que va un poco en contra de la idea de esta federalización, ¿no? Entonces, porque hasta que eso, digamos, los primeros años son difíciles, al año ya hay que presentar un informe y al año siguiente de vuelta, y bueno, empezar a producir cuando uno se cambia de lugar, se cambia donde no hay equipo, es bien difícil. Entonces, bueno, volver a la cuestión esta de las temáticas, ¿no? Si vamos a estimular la movilidad, por un lado, deberíamos estimular la movilidad de
investigadores un poco más avanzados, con equipos, con programas de investigación un poco más desarrollados, y una vez establecidos en una región, permitan también la posibilidad de que venga gente a ese lugar y también del arraigo, ¿no? La gente que está ahí y quiera quedarse pueda hacerlo y ve una posibilidad trabajando en temas prioritarios para ese lugar. Entonces me parece que esta política de federalización tiene que estar más centrada en las vacancias temáticas más que en las vacancias geográficas. Bueno, eso nomás por ahora, era más un comentario que una pregunta. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora a Andrés Carbel para que haga su pregunta, su comentario. Sí, gracias. Estaba pensando en relación a otra actividad similar que se hizo hace poco tiempo, de cómo pensar por ahí la planificación de la ciencia y la tecnología en torno a problemas. Y si por ahí no se podría vincular de alguna manera la cuestión de la federalización a este tipo de problemas o proyectos, en el mismo sentido en que por ahí también lo planteó Diego Hurtado hace algunos años en un texto que escribió y que fue compilado en un libro por Agustín Rossi sobre cómo pensar la cuestión específicamente científico-tecnológica en la Argentina. Y en relación a eso también no quería dejar de pedir un poco de ampliación a algunos de los expositores que dejaron la parte más propositiva para el final, que supongo que pensaban hacerlo, pero por si no pensaban hacerlo, Elisa, tanto de qué se está pensando en particular desde el MinSit, Marcelo, si puede retomar un poco capaz, pensaba desde la experiencia de la Universidad de Río Cuarto y el US, que al final de todo planteó algunos principios como 5 o 6 y quedaron ahí solo en títulos. Eso nada. Perfecto, muchas gracias. Les pido disculpas a todos aquellos que quieren participar, pero el tiempo nos corre, y también comentarles que hay otros comentarios, otros intercambios en paralelo en el chat, así que para aquellos que quieran visualizarlos están ahí. Ahora les cedo la palabra nuevamente a los expositores. Si les parece, seguimos el mismo orden en el que fueron las exposiciones iniciales, así van planteando las reflexiones de cierre en torno a todas estas preguntas que han ido surgiendo, que son muchísimas y dan para seguir debatiendo. Así que, Elisa, te cedo la palabra. Bueno, voy a tratar de ser sintética. Voy a tomar solo algunos temas y creo que, bueno, estoy acompañada acá de Marisa, Luz y Marcelo, creo, ¿no, Marcelo? Bueno, creo que no los conocía antes. Bueno, muy interesantes las intervenciones de los tres. Están más formados en la temática. Yo soy muy práctica, les pido disculpas, hablo desde la experiencia, desde mi militancia política, arraigo, y sostengo, para mí federalización está íntimamente relacionada con arraigo. Y sí, Alejandra y no sé quiénes más dijeron, hay más movilidad, pero pero siempre sigue siendo una minoría, y la movilidad la podés tener igual. Arraigo no quiere decir que te tengas que quedar obligadamente, para nada. Arraigo quiere decir que si nacés en un lugar y te querés, y que uno se pueda formar en ese lugar, que pueda crecer sanamente, bien alimentado, y que pueda también tener condiciones de vida dignas en todo el sentido, que tenga donde vivir, que tenga donde estudiar, que pueda conocer de ciencia y tecnología, que pueda elegir y poder que tenga posibilidades de desarrollar su vocación, etcétera, etcétera. Hubo muchos países, muchos proyectos en el mundo sobre eso, ¿no? Pero he leído muchísimo y he estado con mucha gente en todo el mundo de casos en que, estando en una ciudad importante en un país, le ofrecen una alternativa de ir a otro lugar. Por supuesto, Silvita Lomáscolo, para hacer cualquiera de este tipo de cosas tiene que ser con buenos laboratorios, con buen soporte, que la gente sienta que está ahí y que está realizando una tarea importante y muy sostenida. En el caso de los CIT, son articulaciones con CONICET, no es solo de CONICET, es CONICET, universidad y gobierno, y a veces también aparecen otras instituciones. No todos terminaron resultando excelentes y muy buenos, pero algunos fueron muy buenos. Y voy a contar un solo caso que conocí hace muy poquito, que es el CIT Nova. Capaz que los de Buenos Aires lo conocen más, yo no conocía.
por la zona en la que están, no voy a entrar en detalle, pero ellos lograron en ese sitio que gente que era de ese lugar y que se formó, estudió, se doctoró en otro lugar, quisiera volver a su lugar. Y por algo el programa Raíces tuvo tanto éxito, y por algo en la época de los griegos el destierro era lo peor. Y mal que mal, por más que te guste viajar y quieras moverte, quieras ir a otro lugar y volver, y podés irte, quedarte donde quieras, pero la persona, la mayoría, le gusta estar en su lugar, lo quiere en su lugar, tiene la cultura de su lugar, tiene su familia en el lugar, los amigos, etc. Bueno, para mí arraigo es un concepto muy fuerte. Y este tema de arraigo yo lo relaciono no solo con ciencia y tecnología, lo relaciono con economía, con poder, qué sé yo, pensar que un litro de leche recorre 1000 kilómetros antes de llegar a la mesa de cada uno de nosotros, cuando podríamos, y a su vez las cuencas lecheras que están cada vez peores. O sea, cuando hay tanto para hablar. Arraigo es un tema al que pido que le demos atención. Arraigo con calidad de vida, obviamente. El otro tema que quería mencionar es que yo creo verdaderamente en que acá no se trata, digamos, la única posibilidad de que esto cambie es con política y con participación política. Porque es como también han dicho varios acá, no basta con que uno diga, no, somos federales y queremos la federalización, no. Entonces, yo quiero ver reflejado eso, por ejemplo, en la propuesta sobre el Plan Nacional 2030. Entonces, quiero ver cómo vamos a discutir en cada lugar, cómo vamos a discutir las agendas nacionales, las agendas provinciales, las agendas regionales, las agendas transversales. Y ahí sí convoco, porque en las provincias hay lugares para discutir, hay un espacio de ciencia y tecnología en todos los gobiernos provinciales. Unos están más desarrollados que otros, pero en todos hay. Y esos representantes, que hay titulares y además hay equipos en cada uno de esos lugares, esa articulación regional con esa, digamos, en ese ámbito provincial. Y además también hay investigación en educación, hay investigación en hospitales, por supuesto, como creo que fue también Marcelo el que habló de las dificultades que hay. Sabemos que no todas las universidades no se promueve en todas las universidades la investigación, ni siquiera en todas las universidades del país, estoy hablando, tienen digamos, la historia que tiene La Plata, que hace mucho tiempo ya para poder crecer, para poder jerarquizar en sus lugares de la universidad, tienen que tener doctorado. Y el doctorado no es un título para colgar en la pared, el doctorado es algo, digamos, un estudio que te dice que vos sos capaz de enfrentar un problema, de analizarlo, de buscar las respuestas, de buscar, de saber, de poder pararte en la situación en la que te toque y poder analizar a partir de ahí qué herramientas tenés para transformarlo. Yo creo en el hombre transformando la realidad y creo en las políticas como herramientas perfectibles siempre perfectibles, pero no hay otra. No va a cambiar el CONICET porque el directorio decida. Va a cambiar el CONICET cuando los CCT, los investigadores, los consejos directivos promuevan esa articulación. Nosotros cuando logramos un programa de articulación en Tucumán de CONICET con el gobierno, lo único que pidió era que tenían que ser temas de interés de la provincia y además que se puedan seguir. Cuando yo lo planteé en Buenos Aires, bueno, yo no había pedido permiso ni nada. Y una persona importante, no era en ese caso el presidente, pero era una persona importante del directorio, me dijo, ¿y quién te autorizó? Nadie, le digo yo. O sea, tenemos que ser capaces también de ir construyendo estos espacios de poder en las regiones. Los espacios que creamos que son necesarios, que son buenos. Y en relación a esto también respondo lo primero que dijo María José Aroslay, que menciona cómo se hace, cómo vamos a hacer para cambiar esta distribución. No son 75% lo que recibe las provincias, la zona del ámbar, Córdoba y Santa Fe. Son 85 y 90. Y tenés que ver en los distintos ámbitos, porque podés tomar sistemas nacionales, en cada uno de esos podés analizar cómo se distribuye la inversión. Yo tenía hecho unas tablitas que le iba a mostrar, pero no hay tiempo y acá es mucho más rica esta discusión. ¿Y cómo se hace? Se hace con políticas. Entonces ella me responde, sí, pero han hecho una política y tampoco resultó. Yo
tengo los números que les puedo mandar si quieren, en lo que se ve que hay un pequeño corrimiento. No vamos a federalizar el país ni vamos a cambiar la matriz. Necesitamos, por ejemplo, respuestas para la pandemia. La tengo que buscar donde tengo la fortaleza en el país. No voy a ir a una provincia que no tiene nada, ningún desarrollo científico en temas que tengan que ver con tratamiento, con vacuna y todo. No voy a ir ahí. En este momento necesito usar todo lo que tengo, todo. Pero logramos, a pesar de esa exigencia, que este programa federal de articulación lo hiciéramos con las provincias. Y si bien es cierto que no conseguimos, me dice, en Formosa hay uno, pero Formosa presentó 3 proyectos. En Buenos Aires 50, pero Buenos Aires presentó 200 proyectos. Y así. Y Buenos Aires, por ejemplo, Cava tuvo solo 2 proyectos y presentó 27. O sea, y hay mucha variabilidad. Esa convocatoria tuvo una cosa que es que en algunos lugares por primera vez se sentaron las autoridades provinciales de ciencia y tecnología con el sistema científico. Ese lugar es uno de los, no digo que sea el único, pero alguien pedía por ahí un espacio. Hay un lugar de articulación que se llama son los centros regionales de ciencia y tecnología, que están creados por ley hace muchísimo tiempo, pero no los aprovechamos. No los aprovechamos porque el sistema gubernamental tiene miedo que los científicos le impongan sus agendas. Y los científicos tienen miedo que el gobierno les imponga, ese gobierno político, peronista, de lo que fuera, le imponga su agenda. Nosotros tenemos que construir agendas propias. Igual que los científicos construimos nuestras agendas. Si nosotros vamos a hacer toda la vida lo que nos impongan los grandes centros, no. Yo soy del Instituto de Luminotecnia que hemos impuesto imponer agenda en el mundo, decir los temas que nos interesan a nosotros como nación, imponer agenda. Yo hablo de arraigo, hablo de política y hablo de agenda. Y políticas que siempre las vamos midiendo y las vamos controlando y las vamos mejorando. Me parece fantástico este espacio, aprovecho para felicitarlos a todos los que han organizado, y bueno, y a mi amigo Gabriel, que bueno, lo conozco también de antes, así que bueno, todo este tipo de cosas, leo todo y mido todo, pero no soy una teórica del federalismo ni de la federalización, como bueno, visto que los otros expositores tenían una cuestión teórica mucho más redonda y clara que lo mío. Muchas gracias. Gracias a vos, Elisa. Escuchamos ahora a Luz. Bueno, como varias cosas, ¿no? Y de alguna manera también voy a responder algunas de las preguntas que están, por lo menos una que está en el chat, y voy a arrancar por ahí, que está orientada básicamente hacia mi persona y hacia Elisa, por identificarnos con el MinSIT. En realidad, temas de pertenencia, uno podría decir, o yo podría decir, en mi caso, yo vengo del INTA, estoy en la gestión pública de la provincia de La Pampa, en ciencia y tecnología. Tengo el honor y la enorme responsabilidad de haber sido designada recientemente para representar a las provincias y a Cava en el directorio del CONICET, y en ese sentido, digamos, puedo en algunos espacios hablar con un poco, más allá de mi formación académica, ¿no? Creo que puedo hablar con mayor propiedad y mayor pertenencia, en tiempo sobre todo, en algunos casos, y en otros no tanto. Sobre todo estoy refiriéndome a la consulta de qué estamos pensando desde el CONICET, ¿no? El CONICET es importante en términos de federalización señalar que, porque alguien me lo preguntaba por ahí, si yo representaba el CONICET en las provincias o si yo representaba a las provincias en el CONICET. En realidad, es un lugar que se ocupa en la toma de decisión y en la participación, ¿no? Se supone que esto que planteaba Elisa, de poder articular las políticas regionales en términos de representatividad en espacios como el directorio del CONICET, en realidad tiene que hacer al objetivo final, que es la construcción colectiva o la construcción compartida, ¿no? Sería iluso pensar que una sola persona, por más iniciativa que tenga y voluntad y espíritu de transformación, pueda modificar algunas cuestiones que son básicamente estructurales y históricas. Pero en ese sentido, claro que hay trabajos de articulación, sobre todo en esto que Elisa mencionaba, del
el rol que tiene el Consejo Federal, el rol que cumplen los consejos regionales para discutir políticas, pero aún así, en términos de provincia, y ahí lo digo como funcionaria de una provincia periférica, marginal en el sistema de ciencia y tecnología, creo que hay muchísimas discusiones para dar y hay espacios para eso hacia el interior de las provincias, también con una perspectiva federal, como puede ser el Consejo, pero no exclusivamente, ¿no? Yo he participado incluso en los equipos de la unidad, en el marco de lo que han sido las campañas para las últimas elecciones, se han propuesto documentos con mirada federal, muchas de esas propuestas que se hicieron desde los equipos federales están siendo cumplidas sobre todo por el equipo del ministro Salvareza, Elisa, Ana, Franchi, Diego Hurtado, etcétera, etcétera. Entonces, digo, hay distintos espacios, no hay como exclusividad, donde uno pueda sumarse a esto y coincido también con Elisa, de lo que tiene que ver con la participación y la construcción de agendas. Yo arrancaba al final, alguien me decía que habíamos hecho algún tipo de propuestas y qué bueno que las puedo explicar un poquitito. Cuando yo hablo de un gran acuerdo nacional es porque entiendo que la primera participación y la primera decisión tiene que ver con las agendas políticas que hacen a la política de Estado, ¿no? Estamos hablando de políticas de Estado, llevadas adelante por un gobierno, pero que tienen que tener la sostenibilidad en el tiempo como una política de Estado. Entonces, en ese marco, yo creo que muchas de las transformaciones tienen que empezar por una especie de gran acuerdo nacional donde se puedan articular, y acá viene un problema, las agendas provinciales con las agendas nacionales, sabiendo, como decían también mis compañeras y compañeros de exposición, que lo que hay que gestionar es la diversidad y básicamente las tensiones y conflictos de intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, diálogo, debate, consenso no alcanzan, hay que buscar algún otro tipo de estrategias colectivas. Cuando hablo de repensar las regionalizaciones, que era el segundo punto, muchas veces tenemos el problema de que caemos en pensar, y voy a tomar como referencia mi provincia, digamos, que se agota la discusión en términos de necesidades de la provincia o necesidades de la región de todo tipo. La Pampa tiene un sistema científico-tecnológico donde tiene una sola universidad nacional, tiene el INTI que pertenece a la región pampeana, el INTA que está con Cuyo porque la regional es con San Luis y las unidades ejecutoras del CONICET dependen de Confluencia Neuquén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay, por supuesto que no es la única provincia, hablo de la mía no por ser autorreferencial, sino por, de alguna manera, introducir el problema de la regionalización, porque también es importante que se mira para regionalizar, ¿no? En esto de construir algunas cosas. Y yo entonces ahí hablaría de la necesidad de empezar a fortalecer sistemas. Pero esto también se choca con otra cosa, ¿no? Nosotros en paralelo al COFECIT hacemos funcionar en las provincias, no todas, algunas, lo que son los consejos provinciales de ciencia y tecnología, donde básicamente funciona en espejo con el COFECIT. Entonces, una de las primeras preguntas que hacemos o que hice en mi provincia sobre el Consejo de Ciencia y Tecnología era quiénes consideraban los representantes de las instituciones que estaban sentadas ahí, que básicamente son INTA, INTI, CONICET, Universidad, pero también están las cámaras de productores, las cámaras de comercio, las cámaras industriales, quienes consideraban que eran los actores del sistema científico-tecnológico de la provincia. Y cuando uno hace esa pregunta, es sorprendente ver la respuesta, porque en el caso, por ejemplo, de este ejercicio que hicimos, eran 3. El INTI no, porque no hace investigación, o sea, que está instalado en el imaginario que entendemos por sistema científico-tecnológico y por ende, ¿quiénes son esos actores y actrices que van a traccionar ese sistema? Hay casos donde la industria se siente parte del sistema científico-tecnológico y en otros casos no es parte de su competencia. Entonces,
ahí vienen los otros problemas, cuando empezamos a hablar de investigación, de desarrollo, de la articulación público-privada, de la necesidad de la transferencia. Hay sistemas que en ese sentido, cuando lo planteamos, no solo en términos de región, sino en términos de sistema, también tiene su complejidad y sus problemas, ¿no? Entonces, la verdad que cuando uno propone como trabajo pensar, porque pensar es hacer, aunque sea teoría, en la parte de la producción del conocimiento, en algún momento de esa producción se piensa, digo porque muchas veces tenemos como esta concepción de una generación de conocimiento que tiene que ser absolutamente práctico, no, tiene que transformar algo, pero no necesariamente a veces cuando uno habla desde la teoría no está mirando la transformación que busca. En ese sentido, digamos, estamos poniendo en discusión qué entendemos por ciencia, qué entendemos por... Entonces empezamos con las discusiones de si es aplicada, si es básica. Algunos te dicen, no, esas discusiones ya están zanjadas, entonces hay que ir por la ciencia que transforma, pero el sistema te premia el paper, no te premia el problema resuelto. Digo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que era un poco la propuesta de que cada uno lo mira desde su lugar y muchas veces hay como una tendencia natural a tratar de hacer aprehensible el problema, ¿no? De que no se me escape porque tiene tantas aristas, tiene tantas dimensiones. Ahora, por eso también es importante los espacios como estos, como los espacios de la red, como los otros espacios que mencionaba, porque desde un solo lugar, desde una sola persona, desde una sola realidad, desde una sola necesidad o de varias necesidades, no surgen las soluciones, ¿no? Y entonces vuelvo al inicio de cómo, o más que las soluciones, no surgen las iniciativas de cómo abordar para resolverlo todo. Yo creo que hay que aprovechar todos y cada uno de los espacios que nos inviten y que nos seduzcan, si se quiere, a hacer nuestros aportes. Porque yo insisto que la construcción es colectiva, no es sumatoria de individualidades, y en eso adhiero a lo que decía Elisa, fundamental, ¿no? La construcción de las agendas de gobierno que articulen lo local con lo nacional y más, pero que no trate, digamos, de imponer, ¿no? Porque lo que podemos ver en estas casas de las asimetrías y de las desigualdades, que el concepto mismo del diálogo es muy difícil por lo mismo, ¿no? Porque están las relaciones de poder y los conflictos de intereses a flor de piel. Y por último, para no aburrir, yo creo que cuando uno habla de fortalecer las institucionalidades de todo tipo, ¿no? Que un poco esa es la síntesis, yo creo que el mayor desafío lo tenemos en gestionar lo diverso y en fortalecer las institucionalidades de todo tipo, incluso del sistema científico-tecnológico y también el político. Creo que en muchos casos los debates y las discusiones sirven para trascender los egos individuales, porque en diferentes espacios tendemos a personalizar y no a trabajar por la institucionalidad. Entonces, eso es por ahí uno de los grandes desafíos también que tenemos, que es trascender los egos individuales. Perfecto, Luz, muchas gracias. Escuchamos ahora la reflexión de Marisa. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, a ver, a Marcelo y a Federico, que decían, bueno, que quieren colaborar en federalizar y en llevar sus investigaciones hacia otras regiones del país donde se necesitan. Yo creo que basta con que vayan a sus CCTs y tengan una entrevista. Bueno, vos me decís que no, pero tendría que estar a disposición de tus consultas, la Oficina de Vinculación Tecnológica, que te va a dar un panorama que tiene que los vinculadores están relacionados con los vinculadores de otras regiones del país, y en ese sentido pensar cuestiones de colaborar en la federalización cuando se viene de la zona central, con más recursos, con más desarrollo, con más tiempos, en cómo incorporar a los investigadores de las regiones y a los investigadores locales, porque si no caemos también en una especie de colonialidad del saber, donde hay
¿no es cierto?, un sector de la ciencia y la tecnología argentina más desarrollado que lleva el desarrollo hacia los confines de la patria. Entonces, antes de todo eso, es decir, hay que conocer las historicidades de estos planteos de federalización en los mismos organismos que tenemos. Y a mano, los organismos que tenemos, o que vos podés tener ahí en La Plata, es el CCT con su Oficina de Vinculación Tecnológica. En cuanto a lo que decía Alejandra, que necesitamos saber qué es federalización, bueno, obviamente creo que los 4 participantes hemos hablado de las distintas facetas que puede tener este concepto muy polisémico de federalización, ¿no es cierto? Quizás yo te diría no asociarlo a los procesos, a lo que fue la formación de las provincias y las autonomías provinciales, pensarlo más en relación a nuestros campos de trabajo y tratar de identificar si esas distintas concepciones y cómo pueden intersectar entre ellas. Ahora bien, no es que hay que discutir primero qué es y después actuar en políticas, sino al revés. O sea, no es una política o planificación de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba, es bottom-up. Es decir, y sobre todo en las regiones, tenemos que practicar la federalización, generar consensos con todas las tensiones que eso pueda generar, pero generar cierto tipo de consensos e iniciar procesos de planificación y llevarlos adelante, así nos vamos dando cuenta todos cómo es, y como dijo Elisa, decir a las direcciones o a los centros de decisión de nuestros organismos que nosotros lo entendemos de tal manera, ¿no? Y ponerlo a discutir. En relación a lo que preguntaba Alberto, sí, es todo un tema cómo articular los CITs y los CCTs, ¿no es cierto?, con el resto de los gobiernos y de las asociaciones del ámbito civil y del ámbito público y privado, ¿no es cierto? No es lo mismo un CCT en La Plata que el CCT está en una sola ciudad, ¿no es cierto?, y que puede tener un diálogo muy fluido en un consejo asesor con distintos representantes de los sectores productivos y gubernamentales, cuando tenemos CCT que engloban a 4 o 5 provincias, ¿no?, donde entonces los representantes de todas esas áreas son 25, 30 personas. Imagínense lo que son esas reuniones en las que no se puede superar la etapa de la catarsis, ¿no?, donde cada una va diciendo lo que pretende del sistema científico y nada más, ¿no? Nosotros estamos explorando en el CCT Nordeste una forma de trabajo desdoblada, ¿no es cierto? Estamos trabajando con un consejo asesor, que son los socios, con los que tenemos las unidades de doble o de triple dependencia, y por otro lado mesas de coordinación regional, que la idea es ir abriéndolas a medida que tenemos por ejemplo, puede ser foresto industrial, por ejemplo, puede ser alguna que tenga que ver con pueblos originarios, una que tenga que ver con cuestiones de salud pública, por ejemplo, con dengue, zika, chikungunya, ¿no es cierto? Esa sería una modalidad de trabajo que quizás va a ser, espero que sea bastante más productiva que esos grandes consejos donde nos cuesta mucho hacer esa agenda, ¿no? Ponernos de acuerdo con la agenda. Y sobre todo porque esas mesas nos permiten también hacia adentro aclarar este enraizamiento. Es decir, nosotros desde el ámbito de la CIT, ¿dónde ponemos el foco? En lo que necesitan los productores, ciertos sectores empresariales provinciales que son concentrados y que están pidiendo una tecnología de punta para exportar, pero que quizás no dan tanto empleo, o que quizás por el tipo de empresas que tienen son empresas concentradoras que no reparten tanto sus beneficios, o vamos a poner el foco en esos otros temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable e inclusivo, y que, ¿no es cierto?, llegue a más población y llegue a más gente dentro de nuestras regiones. Y finalmente, con respecto a lo que dijo Silvia, comprendo perfectamente, como soy parte de CONICET también, y sé todo esto del
de lo que significa la vacancia geográfica o la vacancia temática. Yo creo que es un tema muy complejo y que no hay que pensarlo en términos de binarismos. Creo que CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología tienen que poder también llevar a las palabras esto de cómo articular armoniosamente, virtuosamente, lo que son las políticas de CIT horizontales, de las que son las estratégicas y cómo se definen, y cómo son aquellas que están orientadas, que son por misión, o las que están orientadas a resolver un problema puntual, ¿no? En ese caso, Silvia, en todas nuestras regiones, y seguro que en el NEA hay alguna historia, tal vez más antigua que en el NOA, que en el NEA, ¿no? De que una persona que fue a trabajar sola en un lugar, 20 años después generó un equipo fuerte de investigación, ¿no? O sea que no siempre esas vacancias geográficas fracasan, ¿no? En algunos casos han sido exitosas, y por lo tanto tenemos que tener una mirada más compleja hacia eso. No es cuestión de elegir una u otra forma de promoción, sino encontrar una forma de promoción más inteligente. Bueno, nada más. Muchas gracias, Marisa. Te escuchamos, Marcelo. Bueno, María Paz, gracias. Voy a ser breve, pues ya estamos cerca de las 19. En primer lugar, en relación a la pregunta sobre qué es federalizar, me pareció más que interesante, creo que la formuló Alejandra. Es importante darle precisión, porque sin duda que el sentido y el significado que le daba Artigas o Peñalosa a la federalización no es el mismo que el actual. Lo que sí es cierto que a lo largo de la historia argentina se ha profundizado la matriz de desigualdad. En todo caso, ese es el problema, además de la falta de federalismo en diferentes políticas en el país. Pero son dos problemas diferentes, la federalización por un lado y la democratización del acceso y la producción al conocimiento científico y tecnológico. Yo no las puedo concebir separadas. Me parece que hablar de federalizar sin hablar de democratizar no tiene demasiado sentido, pensando en un proyecto emancipatorio de producción en ciencia y tecnología. Eso por un lado. Y por otro lado, y por eso mismo también, creo que hay que pujar, y ya se mencionó y se explicó muy bien, pujar por una definición de investigadora e investigador más amplio, que permita ampliar los escenarios institucionales, no reducir solamente la investigación argentina a algunos escenarios. Primero, comprender la complejidad de todo el sistema nacional de ciencia y tecnología. Es un sistema muy complejo, que tiene escenarios centralizados, otros escenarios no, que tienen asimetría, diferencias en las lógicas de producción, por ejemplo, entre universidades y CONICET, a veces hay intersección, a veces no. Digo, bueno, intentar comprender la complejidad del sistema, lo cual no invalida el reclamo que se está haciendo por alcanzar escenarios de federalización, y pienso en la noción de arraigo que Elisa enfatizó en relación a algunos de los organismos del sistema. Parece que tiene que ser debatido ampliamente. Y creo que hay que pensar en la ampliación de los procesos de investigación para sumar a otras instituciones. Yo recién planteaba, la pandemia puso en evidencia exclusiones disciplinares, subalternizaciones. La pandemia puso en evidencia la ausencia de investigación sanitaria en muchas instituciones del país, y muchas de las soluciones inmediatas requieren de prácticas y de lógicas de investigación. El análisis, por ejemplo, de las estadísticas sanitarias se realizan desde una práctica de investigación asentada en el tiempo y altamente participativa, y no solamente del modelo médico hegemónico. Entonces, y ahora nos encontramos con un problema porque estamos frente a una urgencia. Entonces, ahí también tiene que ver cómo se vincula la democratización del conocimiento, de la producción del conocimiento, y la federalización.
Y en relación a la participación, bueno, me parece muy importante que es, por un lado, la participación institucional en las instancias que cada organismo tiene, digo, desde CONICET, universidades, etcétera. Pero por otro lado también, y de manera complementaria y necesaria, la organización de colectivos, de investigadoras, de investigadores, y en los distintos campos institucionales. Y bueno, en principio ese sería mi aporte. Quedaron un montón, seguramente, de interrogantes sin responder. Gracias, Marcelo. Le damos la palabra a Elisa, que quiere hacernos un comentario. Sí, muy breve, muy breve. Una de las personas que participó acá, Garshú lo había leído, a ver, no lo encuentro ahora, es que se fue, así. Dice, imponer agenda siendo que los investigadores no tenemos poder de decisión de nada, es el camino difícil. No sé si está Ignacio por ahí, no sé cuán joven es. Si el MinSI propusiera programas donde presentarse sería más fácil. Perdón, no conozco quién es Ignacio Garshú, lo leí esto me aflige poderosamente leerlo. Me gustaría que le transmita mi mail, lo que sea, quiero comunicarme con él personalmente. Ese es un punto. Y el otro que quiero acá, María José, también una persona muy joven, tucumana, que termina, aparte de que menciona la experiencia brasileña de políticas afirmativas para balancear desigualdad, etcétera. Esas son las políticas a las que yo hago referencia, de incentivos, de todo. Pero me aflige cuando ella dice al final, se puede federalizar desde organismos nacionales. Yo estoy en el MinSIP y estoy en un gobierno nacional. Yo estoy en una nación y en esto también quiero ser clara. Para mí federalismo no es una autonomía rajatabla de las provincias, porque si seguimos dividiendo, vamos a quedar en un municipio. Es la historia de las divisiones de nuestro país. Mira, se me pone la piel de gallina. Somos una nación, somos un país porque no pudimos ser una nación. Y eso lo tenemos que grabar a fuego. Entonces acá, claro, un organismo nacional, ¿cómo no va a poder ayudarnos a federalizar? No va a ser lo que nosotros tenemos que hacer, no va a definir nuestras prioridades en las regiones, no va a definir nuestros caminos y cuáles van a ser nuestras agendas y nuestras hojas de ruta. Pero ¿cómo no nos va a acompañar un gobierno nacional? No es lo mismo tener un gobierno nacional que dice y hace sobre la federalización a uno que lo destruye, que la destruye, que le pasó los sistemas educativos a las provincias sin un peso. Sí, María José, el sistema nacional y los organismos nacionales y los estados nacionales e incluso los organismos nacionales están por colaborar con las provincias. Y si no lo hacen, tenemos que luchar para que así sea. Elisa, muchas gracias por tu intervención. Bueno, entonces hemos escuchado las reflexiones finales de este conversatorio, pero que abren a muchos interrogantes más y muchos debates próximos. Esperemos que se sigan dando. Así que ha sido por demás fructífera la jornada de hoy. Les voy a pedir, por favor, si pueden encender las cámaras para hacer una foto de la participación en el conversatorio y agradecerles la participación a los expositores por sus aportes tan interesantes y a todos aquellos que han estado presentes a lo largo del conversatorio y que han expresado sus comentarios y sus interrogantes también. Así que les agradecemos muchísimo desde la red y esperamos que se siga dando este tipo de encuentros. También los invito a encender los micrófonos y nos damos un aplauso, le damos un aplauso a los expositores.